Imagínense un edificio de apartamentos cualquiera, Alemania Occidental, un martes ordinario de julio de 1976. Un vecino va al baño compartido del pasillo y se encuentra con el hombre del cuarto de al lado, un tipo callado, servicial, que nunca daba problemas. El vecino le pregunta, ¿sabes qué le pasó al baño? ¿Está atascado? Y el hombre responde con total calma, con una sola palabra. Tripas. Esa palabra desencadenó el arresto del asesino en serie más perturbador que ha visto Alemania. Un hombre que durante 21 años desvivió, ultrajó y le quitó partes de su cuerpo a sus víctimas y se las comió. Hoy en Historia Sin Filtro les traemos el caso de Joachim Kroll, conocido como el caníbal de Rum, o simplemente el hombre que vivía junto a tus vecinos y nadie sospechó nada durante 2 décadas. ¿Quién era Joachim Kroll? 17 de abril de 1933, Hindenburg, Alta Silesia, Alemania. Nace Joachim Georg Kroll, el sexto de 9 hijos de un minero. Una familia numerosa, pobre, en plena Alemania nazi. Ya desde ahí, la vida de Joachim es una sucesión de humillaciones. Era el más pequeño del grupo, lo que lo convertía en blanco fácil. Se orinaba en la cama, lo que generaba una vergüenza permanente. Fracasó en la escuela, abandonó sin saber leer ni escribir correctamente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con su padre regresando de ser prisionero de guerra, la familia entera se desplazó a Renania del Norte, en Alemania Occidental. O sea, ya de niño era un chico invisible, nadie lo veía. Exactamente. Y los invisibles, cuando se rompen por dentro, nadie los escucha tampoco. En 1947, con 14 años, Joachim comenzó a trabajar en una granja. Ahí le enseñaron a desollar animales, a cortar carne, a separar vísceras. Él mismo confesó años después que esa experiencia despertó en él fantasías violentas que nunca logró apagar. ¿Era un monstruo desde que nació o fue el mundo el que lo fabricó? No tenemos esa respuesta. Lo que sí sabemos es que en 1955, cuando murió su madre, algo se rompió definitivamente dentro de él y él empezó a desvivir personas. 8 de febrero del 1955, Wastel, un pequeño pueblo rural en Renania del Norte, Westfalia. Son las horas de la tarde. Una chica de 19 años llamada Ingar Strel camina sola por un camino rural, rodeado de campos abiertos y granjas. Joachim Kroll tenía 22 años. La siguió, la atacó por la espalda, la agarró por el cuello y luego la forzó al acto. Pero no terminó ahí. Le quitó partes de su cuerpo. Su cadáver fue encontrado en un granero cercano. ¿Y nadie sospechó de él? Nadie. Kroll no tenía antecedentes, no llamaba la atención y además los crímenes en distintas ciudades no se relacionaban entre sí, porque la comunicación policial entre regiones era prácticamente nula en aquella época. Cada investigación era independiente, eso fue su escudo perfecto. Un año después, el 3 de marzo de 1956, volvió a atacar, esta vez en Kirchhellen, hoy parte de la ciudad de Bottrop. La víctima, Erika Schusleder, de apenas 12 años, mismo patrón, la agarró por el cuello, la forzó al acto y desaparece sin rastro. ¿Cuánto tiempo pasó entre crimen y crimen? A veces meses, a veces años. Eso también lo hacía casi imposible de seguir. Esto es lo que más impacta del caso Kroll. No solo desvivió a sus víctimas, también destruyó las vidas de hombres completamente inocentes que fueron acusados de sus crímenes. 16 de junio de 1959, ciudad de Reihausen, a orillas del río Clara Frieda, Tesmer. 24 años, aparece desvivida en los prados junto al río. Un mecánico llamado Henry fue detenido como sospechoso. La presión fue tan brutal que se colgó en su celda. Era inocente, fue un crimen de Kroll. Un hombre inocente muerto por culpa de los errores de la investigación. Y no fue el único. El 23 de abril del 62, Petra Giese, de 13 años, apareció desvivida en Dislakin. Un hombre llamado Vinces fue arrestado y condenado y era inocente. En junio del mismo año, Mónica Tefe, 12 años, fue desvivida en Walsum. Otro hombre, Walter Quicker, fue arrestado, fue liberado más tarde. Fue tal el acoso de sus vecinos que terminó desviviéndose. También era inocente. Kroll desvivía y el sistema destruía a personas equivocadas, mientras el verdadero culpable seguía libre, yendo al trabajo cada mañana. ¿Cómo pudo pasar esto durante 20 años? Esa es la pregunta que todavía hoy no tiene una respuesta cómoda. Hay algo en este caso que lo separa de casi cualquier otro culpable en serie. No es solo que los desviviera, es lo que hacía después. Kroll confesó que después de desvivir a sus víctimas, cortaba porciones de carne de sus cuerpos, principalmente de muslos y glúteos, y se las llevaba a casa. Las cocinaba, las comía y lo justificó de la manera más fría que pueden imaginar. Le ahorraba dinero en el supermercado. Oh my gosh. 26 de julio de 1959, Parque Municipal de Eysing. Manuela Not, 16 años. Cuando encontraron su cuerpo, le faltaban trozos de carne en los muslos y en los glúteos. 4 de junio de 1962, Mónica Taper, 12 años, en Walsum. Mismo patrón, porciones de carne cortadas del cuerpo. Kroll vivía solo, era ordenado, limpio. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, amable y que nunca armaba problemas. Trabajaba como portero de baños públicos, primero para la empresa Management y luego para Tyson Industries, un hombre completamente ordinario. Y en su casa guardaba carne humana en el congelador
congelador, al lado de las verduras, como si fuera lo más normal del mundo. Es importante que escuchen los nombres, no solo son estadísticas, eran personas con familias, con vidas. Voy a leerlos despacio. Irgar Strel, 19 años, 8 de febrero de 1955. Erika Schuller, 12 años, 3 de marzo de 1956. Clara Frieda Tesmar, 24 años, 16 de junio de 1959. Manuela Nock, 16 años, 26 de julio de 1959. Petra Guis, 13 años, 23 de abril de 1952. Mónica Tafel, 12 años, 4 de junio de 1962. Hermann Schmidt, 25 años, el único hombre entre sus víctimas, 22 de agosto de 1965. Estaba con su novia, Marion Bean, en un auto, los atacó a los dos. Marion logró escapar. Úrsula Rowling, 20 años, 13 de septiembre de 1966. Estaban en un parque. Por este crimen, su novio Adolf fue acusado falsamente y se desvivió. La última, Marion Keller, 4 años, 3 de julio de 1976. La niña cuya muerte terminaría con todo. 3 de julio de 1976, Friesenstraße 24, barrio de Lahr, Duisburg. Son los últimos días de una ola de calor alemana. Los vecinos del edificio llevan días con el desagüe del baño compartido atascado. Oscar Müller, uno de los vecinos, va al baño y se topa en el pasillo con Joachim Kroll, su vecino del piso de al lado. Le dice que el baño no funciona y Kroll responde con toda la calma del mundo. Ja gedacht en español, sí, tripas. Y en ese momento, ¿qué hizo el vecino? Se acercó al inodoro, vio pequeños trozos de carne flotando en el agua y salió corriendo a buscar a la policía. Cuando los agentes entraron al apartamento de Kroll, encontraron el cuerpo mutilado de Marion Keller, la niña de 4 años que llevaba horas desaparecida del parque cercano. Partes de su cuerpo estaban en el refrigerador. Una pequeña mano estaba cocinándose en una olla con agua hirviendo y sus intestinos eran lo que estaban atascando el desagüe del baño. Kroll fue arrestado de inmediato. No puso resistencia y en el interrogatorio, con una tranquilidad que heló la sangre de los investigadores, comenzó a confesar uno por uno 14 crímenes, 2 décadas de desvivir personas. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo lo que Kroll confesó, fue cómo lo confesó, con detalles, con precisión, como si estuviera recitando una lista de compras, fechas, lugares, nombres, como si llevara años esperando que alguien preguntara. Y hay algo más, Kroll estaba convencido de que lo iban a operar, sí, así como lo escucha. Cree que los médicos le iban a hacer una cirugía para quitarle los impulsos violentos y que después lo iban a soltar. Lo dijo en el interrogatorio, lo repitió en el juicio. Una operación. Eso creía, y eso nos dice algo escalofriante sobre su estado mental. No comprendía del todo la gravedad de lo que había hecho, o no quería comprenderlo. El juicio comenzó el 4 de octubre de 1979 y duró 151 días. Fue uno de los procesos penales más largos de la historia de Alemania. El juicio comenzó el 4 de octubre de 1979 y duró 151 días. Fue uno de los procesos penales más largos de la historia de Alemania occidental. La fiscalía lo acusó de 13 homicidios y un intento de desvivir, pero solo pudo probar 8 por falta de pruebas, ya que varios crímenes estaban de más de 20 años atrás. El 8 de abril de 1982, Joachim Kroll fue condenado a 9 cadenas perpetuas. Fue trasladado a la prisión de Rheinbach el 1 de julio de 1991. Murió de un ataque cardíaco, tenía 58 años y nunca mostró arrepentimiento. Hay una pregunta que no podemos dejar sin responder. ¿Cómo fue posible que durante 21 años nadie lo conectara? ¿Cómo pudo desvivir en al menos 12 ciudades diferentes sin que ninguna investigación lo señalara? La respuesta es incómoda. En aquella época, Alemania Occidental no tenía un sistema centralizado de investigaciones de crímenes. Cada ciudad, cada comisaría manejaba sus casos de forma independiente. No existía una base de datos nacional de asesinos seriales, ni protocolos para vincular crímenes con patrones similares en distintas regiones. Y encima condenaron a inocentes. Sí, al menos 4 hombres inocentes fueron arrestados, acusados o destruidos por crímenes que cometió Kroll. 1 se colgó en prisión. 2 se desvivieron bajo la presión social. ¿Cuántas familias quedaron marcadas para siempre por eso? El caso Kroll fue uno de los factores que impulsó a Alemania a crear sistemas de investigación coordinada entre estados. Llegó tarde, demasiado tarde para las 14 víctimas confirmadas y para los inocentes que pagaron con su vida errores que no cometieron. Cuando terminé de leer este caso, cerré el documento y me quedé mirando la pantalla un rato largo, porque Joachim Kroll no era un fantasma, no era una leyenda urbana, era un hombre que iba al trabajo, que saludaba a sus vecinos, que pedía prestado el baño y que en su refrigerador guardaba lo impensable. Y lo que más me afecta no es solo la brutalidad de los crímenes, es la cantidad de señales que se ignoraron, la cantidad de pistas que se perdieron, la cantidad de hombres inocentes que fueron destruidos mientras el sistema miraba para otro lado. ¿Qué hace a un ser humano llegar hasta ese punto? Es la infancia, es la soledad extrema, es algo que se quiebra en la mente y no tiene reparación. Los psicólogos que estudiaron a Kroll no lograron un consenso. Algunos hablaban de una disociación total de sus actos y la realidad moral. Otros simplemente decían que era encarnación del mal, en su forma más banal. El mal que usa ropa común y dice buenos días. Hannah Arendt no era escritora, pero fue quien popularizó el concepto, que habló de la banalidad
personalidad del mal. La idea de que los actos más monstruosos no siempre los cometen monstruos con cuernos, a veces los comete el vecino silencioso del pasillo. Washington Kroll asesinó al menos a 14 personas entre 1955 y 1976. La más joven tenía 4 años y la mayor 61. 14 vidas, 14 familias que nunca tuvieron respuestas completas, 14 nombres que merecen ser recordadas, no como estadísticas, sino como personas. Si este episodio te movió algo por dentro, compártelo. Habla de esto, porque casos como el de Kroll no son solo historia criminal de otro país, son un espejo, nos muestran lo que pasa cuando los sistemas fallan, cuando la sociedad no ve a los invisibles y cuando el mal vive en el silencio que todos decidimos no romper. Esto fue Historias sin filtro. Gracias por acompañarnos. No olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos sus historias en los comentarios. Hasta un próximo episodio.